Hola chicos, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en este video es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza para relacionar los lados de un triángulo rectángulo. Pero antes de comenzar a aplicar el teorema de Pitágoras, quería indicarle unos detalles a tener en cuenta al momento de aplicarlo. Primero, como recién les decía, el teorema de Pitágoras solamente se utiliza en triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un triángulo que no es rectángulo, no lo puedo aplicar. Recuerden que un triángulo rectángulo tiene la particularidad de que uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. De esos tres lados, el ángulo, ¿sí?, recto, me va a ayudar para poder identificar cómo llamar a esos lados. ¿Qué quiere decir? Acá tengo el ángulo recto. El ángulo recto es formado por dos lados, ¿sí? Por este lado y por este lado. Ambos lados me forman el ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que esos dos lados se van a llamar catetos. Los lados que forman al ángulo recto se llaman cateto, ¿sí? A veces lo identificamos como cateto 1 y cateto 2 o cateto 1 y cateto 2. Eso es de acuerdo a cada uno. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es identificar el lado que está opuesto al ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Acá tengo el ángulo recto y el que está enfrente, yo siempre hago una flechita para identificar ese lado. El lado que está frente al ángulo recto se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Entonces, de esta manera, caracterizamos a los lados de un triángulo rectángulo. Los que forman el ángulo recto se llaman cateto y el lado que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa. Bien, ¿qué nos dice el teorema? Que si nosotros sumamos los catetos al cuadrado, ¿sí?, a lo que mide cada cateto, lo elevo al cuadrado a cada uno y sumo esos resultados, el teorema me dice que me va a dar lo mismo que si eleváramos a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Yo les hice acá dos ejemplos, ¿sí?, donde uno es para verificarlo y otro es para aplicarlo. Observen, tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá tengo el ángulo recto, de manera de que el lado que mide 4 centímetros y el lado que mide 3 centímetros, ¿sí?, son los catetos, porque son los que forman al ángulo recto. Son los catetos. Bien. El lado que mide 5 centímetros, ¿sí?, que está frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. Entonces, ¿qué nos decía el teorema? Sumá los catetos al cuadrado y eso te tiene que dar lo mismo que si elevaras al cuadrado a la hipotenusa. Verifiquemos. Tenemos 4 centímetros es un cateto, lo elevo al cuadrado, más 3 centímetros es otro cateto, también lo elevo al cuadrado. Eso me tiene que dar igual, así a la hipotenusa también la eleváramos al cuadrado, ¿sí? Entonces, 4 centímetros al cuadrado me da 16 centímetros cuadrados, más 3 centímetros cuadrados me da 9 centímetros cuadrados. Eso es igual a 5 elevado al cuadrado me da 25 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Dijimos que teníamos que sumar. 16 más 9 me da 25 centímetros cuadrados, es igual a lo que nos había dado la hipotenusa. Por lo tanto, se cumple con el teorema de Pitágoras. Bien, esto fue una manera de verificar el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a resolver. Vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo, de manera que nos falta el dato de un lado, que por lo general, en esos casos es cuando aplicamos al teorema de Pitágoras. Cuando de los tres lados de un triángulo rectángulo nos falta conocer uno de sus lados. Entonces, primero tengo que identificar quiénes son los catetos y luego la hipotenusa para poder aplicar la fórmula. Bien, observemos el ángulo recto. Siempre es quien nos va a ayudar a identificar. Tengo el ángulo recto. Este lado y este lado son los que me forman el ángulo recto, por lo tanto son los catetos. Y si vamos a identificar este triángulo, uno de los catetos no tiene dato, por lo tanto sería mi incógnita, que es X. Fíjense que tengo el ángulo recto. Frente al ángulo recto tengo 10 centímetros el lado. Esa es mi hipotenusa. Entonces,
Según la fórmula, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, podemos aplicar que 10 al cuadrado, ¿sí? 10 centímetros al cuadrado me va a dar igual a, si a 6 lo elevo al cuadrado, más x lo elevo al cuadrado. ¿Por qué x? Porque en realidad el dato es desconocido. Pero como tengo que aplicar la fórmula, a x lo elevo al cuadrado. Bien, ¿qué voy a hacer para poder hallar esa x? Ustedes fíjense, voy a resolver 10 al cuadrado por un lado y 6 al cuadrado por otro lado. 10 por 10 me da 100 centímetros cuadrados. 6 por 6 me da 36 centímetros cuadrados. Más x al cuadrado. X mantengo. Como tengo que hallar x, porque es el lado que desconozco, a 36, ¿sí? Como está sumando, por no tener nada, lo cancelamos restando. O sea que nos queda 100 centímetros cuadrados menos 36 centímetros cuadrados. Eso me va a dar x al cuadrado. 100 menos 36 me da 64 centímetros cuadrados. Y como x estaba al cuadrado y lo quiero cancelar, voy a calcular la raíz de 64, ¿sí? Repito, la x estaba elevada al cuadrado y como tengo que despejar la x, ese cuadrado lo cancelo con una raíz. Calculamos la raíz, 64 centímetros cuadrados me da 8 centímetros y eso es lo que va a valer, ¿sí? X. ¿Qué quiere decir? Que este lado que desconocíamos va a valer, ¿sí? Va a medir 8 centímetros. Entonces, de esta manera aplicamos el teorema de Pitágoras. Repito, el teorema de Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos, ¿sí? El ángulo recto es quien nos va a ayudar a identificar los catetos y a la hipotenusa porque está enfrente de él. Y por lo general vamos a aplicar el teorema de Pitágoras cuando tenemos de los 3 lados de un triángulo, 1 desconocido y 2 conocidos, ¿sí? Así que bueno, espero que con este video los ayude a interpretar un poquito mejor la resolución de tareas.